Yo me adelanté a la pregunta número 8. Ya la respondimos de tal manera que vamos para la pregunta número 9. A ver, acomodamos acá. Número 9. En los últimos días, ¿qué caracterizará los hijos de Dios? En Apocalipsis 14:12. Hablamos bastante de este texto de Apocalipsis 14:12. Vamos a leerlo nuevamente. Y dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Hablamos bastante de la fe de Jesús, pero aquí quiero destacar que el texto bíblico está diciendo que esta es una característica de los santos de estos últimos días. Bueno, con ese término santo, algunos tienen alguna inconveniencia, pero para Dios, ¿qué es un santo? Santo para Dios es aquel que le entregó su corazón a Jesús y que en este mundo en el cual tenemos defectos, imperfecciones, con la ayuda de Jesús vivimos día a día dependiendo de su gracia y a través del Espíritu Santo, haciendo lo mejor que podemos con nuestras fuerzas y recibiendo fuerza y poder de Dios para no ofender a Dios y para honrarlo día tras día. Cuando ya le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Vamos con la pregunta número 10. Número 10. ¿Qué es aquel que dice conocer a Jesús y sin embargo no guarda sus mandamientos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, nos dice que es un mentiroso y que la verdad no está en él. Dice ser cristiano, pero conscientemente, ¿ok? No me vayan a malinterpretar. Hace este estudio tan detallado o tal vez no tan detallado, o lee los 10 mandamientos en su Biblia y no le ve relevancia al asunto y dice ser cristiano. Bueno, dice el apóstol Juan, primera de Juan 2:4, que es un mentiroso y que la verdad no está en él. 11. ¿Qué sucederá si le pido entendimiento a Dios? Vamos a Salmos 119 y el versículo 34. Qué lindo que es este Salmo 119 y quiero destacar este versículo 34. Mucha atención. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿No entendemos? Vamos a pedirle entendimiento al Señor y de esa manera obedeceremos y de todo corazón obedeceremos ese decálogo, esos 10 mandamientos. Pregunta número 12. ¿De qué disfrutan los que aman la ley de Dios? En este mismo Salmo 119, versículo 165. Dice 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Debemos amar la ley de Dios, porque su cumplimiento es el que nos trae la libertad. Y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. Claro que sí, queremos mucha paz.
Y vamos a voltear aquí nuevamente. Vamos para la pregunta número 13. Número 13. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Ya lo había dicho, ya me había adelantado, pero vamos a leerlo nuevamente. Éxodo 31, 18 y 32, 15 y 16. Bueno, voy a enfatizarlo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y el 32, 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y quiero mostrarte algo, ya vengo. Bueno, acontece que durante esa caminada por el desierto, Dios le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo, un santuario. Y aquí hay una maqueta con una parte del muro que fue quitada, una parte de la pared y una parte del techo. Y tenía 4, la parte de adentro, lo que es el santuario como tal, tenía 4,5 metros de altura y era relativamente pequeño, casi 14 metros de largo y alrededor de 6 metros y algo de ancho. Y él tenía un compartimiento grande, aquí se ve un poco mejor, aquí está más amplio. El compartimiento más grande, aquí está pues sin la cubierta, sin el techo, se llamaba el lugar santo y el más pequeño el lugar santísimo. Y estás viendo un arca allí. En el lugar santísimo estaba el arca y por aquí tenemos una representación, no significa que sea exactamente igual. Y allí ves 2 tablitas de piedra dentro de esa arca. La ley de Dios se guardaba dentro de esa arca que era de madera de acacia, la madera más fina de la época, y era toda recubierta de oro por dentro y por fuera. Y esa tapa que estás viendo, la tapa que ves aquí, no tiene una astilla de madera, es de oro puro, y tiene 2 querubines, uno al frente del otro, y en realidad están en esta posición, contemplando la ley de Dios que está dentro del arca y en realidad simboliza la reverencia con la cual la hueste angelical respeta, ama, considera la ley de Dios. Y cuando Salomón construyó el famoso templo de Salomón, también se le hizo un lugar santísimo y en ese lugar santísimo se guardaba el arca y dentro del arca estaban las 2 tablas de piedra que Dios escribió con su propio dedo y entre los 2 ángeles estaba la presencia del mismo Dios. Si tú sigues estudiando, muchas veces escucharás esa expresión, la Shekinah, la presencia de Dios entre esos 2 ángeles. El mismo Dios era el protector de su ley y lo sigue siendo. Y la última pregunta, en realidad la última pregunta ya la respondí. ¿Dónde guardó Moisés las 2 tablas de piedra en las cuales Dios escribió los 10 mandamientos? Bueno, ya di toda la información y la ilustración y ahora voy a leerlo de la propia Biblia, Deuteronomio, capítulo 10 y el versículo 5.
Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están como Jehová me mandó. Algo muy importante que mi conciencia no me va a dejar en paz si no te lo digo. 40 días después, Moisés él baja del monte con las tablas de piedra en la mano y el pueblo está en una fiesta profana, diabólica, y para expresar que ellos habían quebrantado la ley de Dios y también para expresar su indignación, él arrojó las dos tablas de piedra y se quebraron, se despedazaron. Un poco de tiempo después, Dios le dice, ahora tú vas a reponerlas, vas a hacerte dos tablas nuevas de piedra. Pero Dios no le dijo, y tú vas a escribir ahora. No, le dijo, subirás al monte. Y Moisés subió otra vez al monte con las dos tablas de piedra que él había ya, digámoslo, restaurado, o mejor, que él mismo había provisto porque él las había quebrado. Y la Biblia nos dice que por segunda vez Dios volvió y escribió en esas dos nuevas tablas de piedra sus 10 mandamientos por segunda vez. Y esta ocasión en que Moisés los coloca dentro del arca, aquí en Deuteronomio 10:5, esas son las segundas tablas que Dios escribió. Cuán importante es para Dios entonces su ley. Y vamos con las citas del testimonio de Jesús. A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban sobre el monte, la cúspide se cubrió de una espesa nube, que se hacía más negra y más densa, y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces se escuchó un sonido como de trompeta, que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios. Y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De la gran oscuridad surgían vívidos relámpagos mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno. Increíble, como el humo de un horno subía el humo. Y todo el monte se estremecía violentamente. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrasador en la cumbre del monte, ante los ojos de la multitud allí congregada. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová, que las huestes de Israel temblaron de miedo. A ver. Y cayeron sobre sus rostros ante el Señor. Aún Moisés exclamó, estoy espantado y temblando. Hasta el propio Moisés. Imagínate haber estado en esa escena, la más espectacular de toda la Biblia. Hay escenas más espectaculares en la profecía para el futuro, por ocasión de la segunda venida de Jesús. Allí habrán escenas que superarán la espectacularidad de esta escena. Y sigo leyendo acá, dice, entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios, rodeado de un séquito de ángeles
El Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. Dios acompañó la proclamación de su ley con manifestaciones de su poder y su gloria, para que su pueblo no olvidara nunca la escena y para que abrigara profunda veneración hacia el autor de la ley, creador de los cielos y de la tierra. También quería revelar a todos los hombres la santidad, la importancia y la perpetuidad de su ley. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, se refiere a la ley de Dios, claro, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. Patriarcas y Profetas, capítulo 27, la ley dada a Israel. ¡Qué tremenda información! ¿Cuán importante es para Dios su ley? Recuerda lo que vas a escuchar en este momento. La ley de Dios refleja su carácter. La ley de Dios es una ley de protección. Demuestra que el carácter de Dios es amor. Vamos con mi resolución. Mi resolución. Creo que pecado es la transgresión y la desobediencia de la ley de Dios. Bueno, ¿tú crees eso? Creo que todos los 10 mandamientos de la ley de Dios están vigentes. Bueno, ¿tú crees eso? Quiero obedecer todos los 10 mandamientos por amor y gratitud a mi Salvador Jesús. Muy bien, es también tu resolución. Y la última, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que con la ayuda de Jesús puedo obedecer su sagrada ley. La obediencia no es mi Salvador, ni es tu Salvador. Pero porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, también debemos aceptarlo como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, y como nuestro Dios. Y como Dios y legislador, Él tiene una ley. Y para demostrarle que le amamos, Él dice, demuéstramelo guardando mis mandamientos. Bueno, te repito, si quieres entrar en contacto conmigo a través de mi correo, mi celular, mi WhatsApp, yo te lo agradeceré mucho tener noticias tuyas. Bueno, y comparte el video. Vamos a orar. Aquí vamos. Padre eterno, Señor y Dios, creador de todas las cosas, humildemente reconocemos que somos impotentes para guardar tu santa ley. Pero creemos en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo Jesús nos dijo, separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera, Señor, que si
estamos planeando obedecer esa ley, tenemos que estar unidos a Jesús. Tenemos que tener a Jesús en el corazón. Tenemos que haberle aceptado como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Una vez, Señor, que hayamos hecho eso, si vivimos cada día, un día a cada vez, en sumisión, sometidos a Dios, en humildad, en mansedumbre, y dispuestos y predispuestos, programados para obedecerte, tú nos ayudarás, Señor, con tu poder a obedecerte. Señor y Dios, te pido por todos los que van a ver estos videos. Por favor, Señor, ayúdame a divulgar cuán importante es tu ley, cuál es tu ley y cuán serio es el papel que va a tener la ley de Dios en estos últimos días, porque la ley de Dios es lo que el enemigo más abomina y más aborrece y más ataca y más combate. Ayúdale, Señor, a los que han hecho esta decisión, esta resolución, que de todo corazón se han propuesto a obedecer tu santa ley. También para que se la enseñen a otros, porque serán llamados grandes en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga y te guarde. Nuestra lección número 8, tiene este título: El sábado es el día del Señor. Ya vimos que la observancia, el descanso, la santificación del sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y el sábado es el día del Señor. Toda la Biblia lo revela. Vamos entonces a estar atentos a esta lección número 8. El Señor te guarde.